La idea de resolver pues un circuito eléctrico es encontrar la distribución de voltajes y de corrientes en cada elemento del circuito. En este caso pues tenemos este circuito y en este circuito se puede preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, en esta parte que está aquí se pide el voltaje Vx que va de este punto a este punto. Vamos a remarcarlo. Entonces, este va a ser Vx, va a ser de este punto a este punto. Por eso es de más menos, de mayor a menor potencial. Si tuviéramos que usar el multímetro, tendríamos que poner el rojo aquí y el negro en el negativo. Entonces, también otra pregunta sería el voltaje Vy. El voltaje Vy es este que está aquí y podemos ponerlo así, más, menos. Para contestar este voltaje y este voltaje, pues tienes que tener dominio de aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿sí? Y por ejemplo, también se pregunta cuánto vale esta corriente que está aquí, esta corriente. Podemos ponerla en la dirección que queramos, por ejemplo, la puedo preguntar en esta o en la otra dirección. Lo que se pregunta no necesariamente es el sentido positivo que realmente tiene la corriente en un circuito, ¿ok? Entonces, primero vamos a encontrar la distribución de voltajes y de corrientes de este circuito y luego que ya la encontremos vamos a ver cómo contestamos estas preguntas que están aquí. La corriente que va de derecha a izquierda, el voltaje Vx que va de izquierda a derecha y ese voltaje Vy que va pues de arriba hacia abajo. Entonces, rápidamente en este circuito podemos observar que hay elementos en serie y paralelo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Eh, Esto que está aquí, la resistencia de 24 y 8 están en paralelo. Estas otras dos, la de 6 y 12, están en paralelo. Esta de 12 y 24 están en paralelo. ¿Ok? Podríamos etiquetar los nodos, ¿sí? Por ejemplo, si les pongo etiquetas a los nodos, esto podría llamarse el nodo A. Todo esto que está aquí es el mismo nodo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esa resistencia de 8 está en cortocircuito. Todo esto que está aquí es el mismo nodo, ¿ok? Entonces a ese le puse nodo a este le voy a poner el nodo B, a este le voy a poner el nodo C, ¿sí? Porque todo esto que está abajo es el mismo nodo. Y ya me va a faltar un nodo nomás, este nodo que está aquí, ¿sí? Entonces este circuito tiene 1, 2, 3, 4 nodos. Y podemos reducir todo lo que está en paralelo. Pues primero vamos a encontrar el equivalente en paralelo de todas las que están en paralelo. Por ejemplo, la de 12 y la de 24. ¿Sí? La de 12 y la de 24. Entonces, el inverso de la suma de las inversos. El primer paralelo, pues va a ser 1. El inverso de la suma de los inversos es un doceavo más un 24. Entonces ese doceavo pues son 2 24. Entonces es 3 24. Entonces aquí es 24 sobre 3. Sería esa en ohms, ¿no? Podemos convertirlo, podemos dejarlo en fracciones, no pasa nada. La siguiente que está aquí, pues es 6 y 12. Entonces sería el inverso de la suma de los inversos, un sexto más un doceavo. Entonces, ese sexto son 2 doceavos, entonces van a ser 3 doceavos. Este va a ser 12 sobre 3. Luego tenemos la otra que está aquí abajo, ¿sí? 1 entre 20, me equivoqué, un 24 más un
octavo, y esto es igual, por el 1 octavo lo vamos a convertir en 24avos, ¿sí? Entonces multiplicamos por 3 arriba y abajo el 1 octavo, pues me va a ser, porque 3 por 8 es 24, entonces serían 3 24avos, 4 24avos, entonces sería 24 sobre 4 ohms. Bueno, entonces esta que está aquí sería 3 por 8, entonces este sería de 8 ohms. Este sería igual a 4 ohms. Y este que está aquí pues sería 6 por 4, ¿no? Entonces sería 6 ohms. Ya después de esto pues podemos redibujar el circuito, ¿sí? Vamos a redibujar el circuito. Entonces vamos a hacerlo aquí pequeño. Sería esta resistencia que está aquí, que sería la de 8 ohms. Luego va a ser la otra resistencia, que va a ser la de 4. Después de esta de 8 vamos a tener la fuente de corriente, ¿sí? Después de esta de 4 vamos a tener la de 6, ¿sí? Como esta parte de arriba está en cortocircuito, entonces significa que esta fuente va a estar en paralelo con esto que está aquí, pero estas dos van a quedar en serie. Entonces no perdamos de vista que estos nodos no han desaparecido. Podemos decir que esto que está aquí es Bx, ¿sí? Más menos, y esto que está aquí es By más menos. Son preguntas que ahorita vamos a poder contestar. Entonces, como dijimos, estas dos que están aquí están en serie. Entonces 6 más 4 sería 10, y podemos redibujar nuestro circuito. Entonces redibujamos otra vez el circuito. Este va a ser la fuente de corriente. Este que está aquí va a ser mi equivalente en serie, más menos 20. En este caso pues ya se perdió el nodo, el nodo en medio donde está el Bx. Luego nos vamos a regresar. Entonces este pues son los 8 ohms, y este pues es la suma de los que están en serie, son 10 ohms. Este sigue siendo mi By, ¿sí? Ahorita lo vamos a contestar. Entonces directamente esta fuente de 20 está conectada a la misma diferencia de potencial que esa resistencia, entonces podemos aplicar la ley de Ohm, ¿sí? Entonces tenemos que pues nuestra ley de Ohm es V es igual a corriente por resistencia. Entonces queremos encontrar, en este caso conocemos resistencia, conocemos el voltaje, queremos encontrar la corriente. La corriente siempre va de mayor a menor potencial. Entonces la parte de arriba está la terminal positiva de la fuente, y la parte de abajo la negativa. La terminal positiva siempre es mayor potencial. Entonces vamos a saber que esa corriente va a ir en este sentido, ¿sí? Entonces esa corriente
pues va a ser igual a esos 20 volts entre 10 ohms, esos 10 ohms. Entonces tenemos que esta corriente que está aquí va a ser igual a 2 amperes, ¿sí? 20 entre 10 es igual a 2, entonces aquí van a ir 2 amperes de mayor a menor potencial, ese va a ser el sentido positivo. Recordemos que esa fuente, la fuente de corriente, siempre fija la corriente en el camino donde esté. Recordemos que esta fuente es de 1 ampere, ¿sí? Mucha corriente. Entonces, ese 1 ampere circula en este sentido. Por ley de Kirchhoff de corriente, ya sabemos que esta va de mayor a menor potencial y este es 1 ampere. Entonces quiere decir que este entra a este nodo, este entra a este nodo, ¿sí? Entonces lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por aquí van a salir 3 amperes. Esos 3 amperes van a dar vuelta, van a regresar, ¿sí? Estos 3 amperes vienen a este nodo, entran y aquí se vuelven a separar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por aquí va a circular 1 ampere. Ok. Entonces, 1 ampere circula por la resistencia de 8. Podemos aplicar otra vez la ley de Kirchhoff, perdón, la ley de Ohm. Entonces 8 para 1, 8. Tendríamos que hay 8, bueno, tendríamos que hay 8 volts de mayor a menor potencial en sentido positivo, ¿sí? Entonces recuerda que de este lado tenemos 20 volts. Entonces la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Por ejemplo, si yo aplico la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado en sentido antihorario, ¿sí? Entonces sería de aquí para acá menos 20 más 8, ¿sí? Menos 20 más 8. Entonces me faltarían 12 para que fuera 0, ¿no? Entonces significaría que este BY es igual a 12 volts, ¿sí? De mayor a menor potencial, porque sería más 8 más 8 más 12, serían 20 positivo, y luego damos la vuelta como menos 20 y es igual a 0. Entonces ya contestamos una de las preguntas. Si no sabes la ley de Kirchhoff de voltaje, pues no puedes contestar no puedes contestar cuánto vale el BY. Entonces ahorita vamos a encontrar cuánto vale el BX, ¿sí? Ya tenemos cuánta corriente circula por aquí, la diferencia de potencial, tenemos este que está aquí, ¿sí? Por ejemplo, otra pregunta del problema es que cuánto vale la corriente que va hacia aquí arriba, la que apunta hacia arriba, ¿sí? Ahorita también se va a poder contestar porque ya conocemos la diferencia de potencial, el nodo A y este otro nodo que está aquí, ¿sí? A, B, C, bueno, sería el nodo D en este caso, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a contestar esta pregunta, vamos a redibujar el circuito, o de una vez podemos hacerlo. Por ejemplo, ya sabemos que por aquí circulan 2 amperes, entonces esto significa que por aquí circulan 2 amperes, ¿sí? Entonces, como ya conocemos la circulación de 2 amperes por aquí, podemos encontrar ese voltaje de cada una de esas resistencias. 2 por 4, entonces este va a ser 8 volts de mayor a menor potencial, ¿sí? Entonces aquí tendría que ser lo que falte para llegar a 20. 2 por 6, 12. Entonces este sería 12 volts de mayor a menor potencial. Sí, y recuerda que ya encontramos que acá son 8 volts de mayor a menor potencial, y por consiguiente pues acá van a ser 12 volts de mayor a menor potencial sin importar el signo de esta. Entonces ya con eso me puedo regresar y conozco el voltaje en la resistencia esta de 4, pero recordemos que esta de 4 viene de la 6 y 12 en paralelo, ¿sí? Entonces ya sabemos que aquí va a haber
8 volts de mayor a menor potencial y aquí va a haber 12 volts de mayor a menor potencial, ¿sí? Ok, aquí también son 12 volts de mayor a menor potencial. Y aquí son 8 volts de mayor a menor potencial. Así cumple las leyes de Kirchhoff de voltaje en el circuito. Entonces ya podemos encontrar la corriente que circula por cada una de estas resistencias. Como es de positivo a negativo, pues significa que el sentido positivo de las corrientes va a ser de esta forma. Entonces, por ejemplo, esta corriente que está aquí, vamos a hacerlo más grande. Esta corriente que circula por la de 12, pues sería 8 entre 12. Sería voltaje entre resistencia, o sea, aplicar la ley de Ohm. Entonces, 8 entre 12, pues es igual a 4 sextos, es igual a 4 sextos, es igual a 2 tercios. Entonces, aquí serían 2 tercios de amper, ¿sí? Entonces, lo mismo podemos aplicar de este lado. Entonces, ese sería 8 volts entre resistencia, 6 ohms. Esta sería 4 tercios. Entonces, este sería 4 tercios de amper. Lo mismo podemos aplicar aquí abajo. Esta va a ser 12 entre 8, ¿sí? 12 entre 8, pues serían 6 cuartos. 6 cuartos, pues son 3 medios, ¿no? Entonces, 3 medios de amper. Entonces, vámonos con la otra. Va a ser 12 volts entre 24 ohms, ¿sí? Entonces, 12 entre 24, pues primero, pues si lo podemos dividir a la mitad, pero parece que es un medio, ¿no? Entonces, 6 doceavos. 6 doceavos. Y sí, pues este sería un medio. Entonces, si te fijas, recordemos que por aquí va a entrar un amper, ¿sí? Si esta entra y esta entra, quiere decir que por aquí tiene que salir, ¿sí? 1.5 amper, ¿sí? 1.5 amper. Entonces, si esta entra y esta entra, perdón. Entonces, aquí viene 1.5, pero estos tres medios, ¿sí? ¿Qué son? Pues es 1.5 también, ¿no? Entonces recuerden que aquí venían 2 amperes, aquí viene 1 ampere. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que va a salir los 3 amperes. Si te fijas, aquí está. Entraron 2 amperes, entra 1 ampere, salen 3 amperes. Entonces, esos 3 amperes van a dar vuelta y van a entrar aquí. Esos 3 amperes. Estamos encontrando la distribución de voltajes y de corrientes, ¿no? Entonces, como esto es un cortocircuito, los 3 amperes vienen por aquí, ¿sí? Luego a esos 3 amperes se le quita 2 tercios de amper. Entonces vienen estos 3 amperes que entran aquí y 2 tercios se van para acá. Entonces si queremos pensar en tercios, entonces estos 3 amperes son 3 por 3 son 9 tercios. O sea, estos son iguales a 9 tercios de amper, ¿sí? Entonces de estos 9, 2 se van para abajo. Entonces 7, 8, 9. Entonces quiere decir que 7 tercios se van por este cortocircuito, ¿sí? 7 tercios de amper, 7 tercios, 2 tercios, la suma de estos dos tiene que ser igual a 3 o a 9 tercios. De estos 7 tercios de amper, 4 se van hacia abajo, 4, 5, 6, 7. Entonces quiere decir que 3 tercios de amper se van para acá, o sea, 1 amper. Entonces recordemos que ya encontramos cuánta corriente se va por... Tenemos ese voltaje que está ahí, que son 8 volts.
Entonces, esta corriente se tiene que dividir un poquito por acá y otro poquito por acá. Y que también aquí va a existir una corriente en cortocircuito, ¿sí? De esos 3/3, recuerden que esta corriente que está aquí, pues se calcula como el voltaje que tenemos los 8 volts entre 24 ohms. En este caso, 8 entre 24, pues son 4 doceavos. Y 4 doceavos, 4 doceavos, pues son 2 sextos, ¿sí? Esto es igual a 2 sextos y esos 2 sextos es igual a 1/3. Entonces, este que está aquí es 1/3 de ampere. Entonces, si por aquí se va 1/3, quiere decir que por acá se van a ir 2/3. Esta sería la corriente en cortocircuito. Entonces, esos 2/3 tienen que dar la vuelta por aquí. Vamos a ver si eso es cierto. Tiene que cumplir la ley de Kirchhoff de voltaje y ser igual a 2/3. Entonces, aquí sería estos 8 sobre 12, que ya lo habíamos sacado. Entonces 8 sobre 12 son 4 sextos y 4 sextos son 2/3, si corresponde, 2/3 de ampere. Entonces aquí entran 2/3, aquí entra 1/3, se tienen que sumar y da 1 ampere y eso es igual a lo de la fuente. Entonces quiere decir que todo está bien hecho, todo cumple con la distribución, con la ley de Kirchhoff de corriente. La corriente que entra a un nodo es la corriente que sale. Ok, ya encontramos el voltaje VY es igual a 12 volts. Si te fijas, aquí se está una de las preguntas del problema es la corriente que circula hacia arriba. La corriente que circula hacia arriba pues es el negativo de la corriente positiva de aquí. Entonces, esta corriente que circula hacia arriba, si te preguntan sobre esto, pues esa corriente que está ahí pues es menos 2/3 de ampere. ¿Ok? Entonces, solo falta pues encontrar el voltaje Vx que está aquí. Entonces, si nos fijamos, pues ya encontramos este voltaje que está aquí. Ya dijimos que es 12 volts, ¿sí? Y aquí encontramos que el voltaje de aquí pues es 12 volts. Bueno, entonces, si yo quiero encontrar Vx, me conviene, pues vamos a cambiar aquí de color. Pues me conviene aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado, ¿sí? Si te fijas, el camino cerrado pues tiene que ser este, ¿no? Tiene que ser este camino cerrado. Dentro de un circuito eléctrico se pueden hacer los caminos cerrados que te imagines mientras puedas formar cuadros, ¿no? Entonces es válido preguntar el voltaje entre un punto y entre otro punto. Si usáramos el multímetro podríamos medirlo, ¿ok? Pero en este caso, pues esta ley de Kirchhoff de voltaje, ¿sí? Recuerda que a este le pusimos D, a este le pusimos B y a este le pusimos C. Entonces, esa ley de Kirchhoff de voltaje, por ejemplo, aquí ya voy a saber que ese Vx, pues es el voltaje que hay de D a B. Perdón, escribí mal aquí. El voltaje que hay de D a B es igual al Vx. ¿Ok? Entonces voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en esa parte del circuito. Bueno, se atoró la pantalla. Vamos a esperar a que se desatore. Bueno, vamos a ver si puedo continuar. Entonces, voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en donde te dije, ¿sí? Entonces, voy a empezar con aquí. La ley de Kirchhoff de voltaje me dice que la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Entonces, el voltaje que hay de D a B más el voltaje que hay de B
AC, porque todo el de abajo es C, más el voltaje que hay de C a D, más el voltaje que hay de C a D, tiene que ser igual a 0. Es un camino cerrado y tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de corriente, de ley de Kirchhoff de voltaje, perdón. Bueno, el voltaje de D a B no lo conocemos, pero el voltaje de B a C sí lo conocemos. Ese voltaje de B a C ya encontramos que es 12 volts. Recuerda que estos dos están en paralelo. Entonces, de B a C son 12 volts positivos. Entonces, quiere decir que aquí hay 12 volts positivos. Y el voltaje, fíjate, el voltaje de C a D, de C a D, es menos 12. Entonces, este que está aquí es menos 12. Entonces, de aquí podemos despejar el voltaje de A a B. Entonces, más 12 menos 12, recuerda que este es más 12 menos 12, pues es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto implica que el voltaje que hay de D a B es igual a 0. O, como dijimos, es el voltaje Vx. Entonces, pues así podemos encontrar toda la distribución de voltajes y de corrientes de un circuito. Entonces, ¿qué es lo más importante en un circuito eléctrico? Pues que sepas aplicar la ley de Ohm, que entiendas la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Sí? Si no entiendes la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente, no puedes encontrar esta distribución de corrientes ni la distribución de voltajes y mucho menos responder a las preguntas del problema. Y aparte, pues tienes que entender cómo están conectadas las cosas, en serie o paralelo, cuando hay un cortocircuito. Entonces, este circuito ilustra todo lo básico que tienes que saber sobre resolver un circuito eléctrico. Entonces, aplicar la ley de Ohm, lo más importante, cuando está en serie, cuando está en paralelo, cuando no está ni en serie ni en paralelo, perdón. Y pues aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente, porque todos los circuitos obedecen a estas leyes.